Cordial saludo, te doy la bienvenida a nuestro canal. En esta primera lección de hojas de cálculo de Google, voy a mostrarte cómo empezar a trabajar con esta poderosa herramienta y vamos a explorar algunas de sus características. Google Sheets es una herramienta gratuita de hojas de cálculo basada en la nube y similar a Microsoft Excel. Cualquier persona o empresa puede utilizar hojas de cálculo para recopilar, organizar y analizar datos de casi cualquier tipo de proyecto que puedas imaginar. Puedes compartir tus hojas de cálculo con cualquier persona y editarlas en tiempo real con colaboradores remotos. También puedes abrir, editar y convertir archivos de Microsoft Excel y exportar los archivos a otros formatos a fin de facilitar el acceso a su información. Para empezar con hojas de cálculo de Google, puedes usar cualquiera de las opciones que te mostraré a continuación, pero debes tener una cuenta de Google. La forma más rápida de crear una nueva hoja de cálculo es escribir sheets.new en la barra de direcciones de tu navegador. Al presionar Enter tendrás un archivo de hoja de cálculo listo para empezar. También puedes ingresar desde tu cuenta de Google usando el lanzador de aplicaciones. Esta opción te ubica en la página de inicio de la hoja de cálculo. Si te encuentras en Google Drive, selecciona Nuevo y luego Hoja de cálculo en blanco. En el menú también podrás crear una hoja de cálculo a partir de una plantilla. Si tienes hojas de cálculo creadas en Microsoft Excel, puedes subirlas a Google Drive y editarlas con hojas de cálculo de Google. Y por último, puedes navegar a sheets.google.com. Esta dirección nos lleva a la página de inicio de la hoja de cálculo. En esta página tienes la opción de abrir la galería de plantillas y empezar tu proyecto con una de las varias plantillas generales de Google. En la galería es posible que encuentres las plantillas enviadas por tus compañeros de organización. Una plantilla es una hoja de cálculo que ya tiene formato para un propósito. Por ejemplo, una hoja de planificación de viajes, un presupuesto anual o un registro de inversiones. Vamos a empezar desde cero haciendo clic en el botón Hoja de cálculo en blanco. Una buena práctica es empezar tu proyecto con un nombre. Para cambiarlo, hago clic en Hoja de cálculo sin título y escribo, por ejemplo, Tienda KFE. Cuando quieras volver a la página de inicio, haz clic en el icono de hoja en la esquina superior izquierda. Para regresar a la hoja, pulso sobre el nombre del archivo. Selecciona Destacar para agregar tu hoja de cálculo a la lista Destacados. Destacar un archivo te permite acceder rápidamente a él desde la lista Destacados en Google Drive. Selecciona Mover para observar el nombre y la ubicación de la hoja de cálculo en Google Drive. Desde aquí puedes cambiar la ubicación del archivo. Selecciona Ver estado del documento para verificar si los cambios en el archivo han sido guardados. Las hojas de cálculo de Google se guardan automáticamente cada vez que hacemos un cambio. Si quieres trabajar sin conexión, presiona el botón Activar. Luego de habilitar el acceso sin conexión, podrás seleccionar Archivo y luego Permitir acceso sin conexión a fin de que el archivo esté disponible para verlo y editarlo sin conexión. En el extremo derecho se encuentran los iconos de Historial de versiones, Comentarios del documento, la conexión con Google Meet y por último el botón para compartir el archivo con colaboradores. De ellos hablaremos en detalle en lecciones posteriores. Además de la barra de menús que contiene todas las tareas que puedes realizar, también encuentras una barra de herramientas que facilita el acceso rápido a tareas de uso frecuente. Al pasar el ratón por encima de las herramientas, puedes observar su nombre y si las tiene, las teclas de acceso directo. Algunas herramientas son de aplicación directa como el botón negrita. Otras despliegan opciones que puedes elegir, por ejemplo, alineación horizontal. Y otras, además, permiten la entrada de datos, como en tamaño de la fuente. Recuerda que si deseas ver
todas las opciones que tiene la hoja de cálculo, debes utilizar la barra de menús. Antes de ingresar datos, mira los rectángulos en la hoja de cálculo. Estos rectángulos se llaman celdas. Observa que las columnas están rotuladas con letras y las filas numeradas. Esto permite asignarle una dirección a cada celda. Entonces, para referirnos a una celda específica, usamos la intersección de la columna y la fila. Por ejemplo, si hago clic en la celda que está en la columna C y la fila 7, su dirección es C7. Cuando haces clic en una celda, su referencia aparece en el cuadro con nombre de la barra de fórmulas. Si no te aparece el cuadro con nombre, puedes ir al menú Ver y en la opción Mostrar activa barra de fórmulas. Cuando trabajas con hojas de cálculo, puedes usar una celda individual, pero también tendrás que agrupar varias en un rango. Un rango es un grupo o bloque de celdas adyacentes. Por ejemplo, al seleccionar las celdas A1, A2, A3, B1, B2 y B3 juntas, he seleccionado un rango. Un rango se identifica por las direcciones de la primera y la última celda en el rango, separadas por 2 puntos. En este caso sería el rango A1, 2 puntos, B3. Las celdas individualmente o agrupadas en rangos son el punto de partida para realizar las tareas en Google Sheets. Para finalizar, en la parte inferior izquierda se encuentra el botón Agregar hoja. Cada vez que lo presionas, se agrega una hoja al archivo. Para recorrer las hojas del archivo, puedes usar el botón Todas las hojas y seleccionar la hoja a la que quieres ir, o presionar directamente la pestaña de la hoja que quieres mostrar. Las hojas te permiten organizar la información de manera más eficiente. Por ejemplo, podrías tener una hoja para el seguimiento de gastos, otra para el inventario y otra para los empleados, todas dentro del mismo archivo de hoja de cálculo. Bueno, así finalizamos esta lección de Google Sheets. Si estás buscando una guía de inicio rápido con la hoja de cálculo de Google, te recomiendo el video que te dejo aquí arriba. Si te ha gustado este video, no olvides darle un pulgar hacia arriba y si quieres recibir notificaciones cuando publique las siguientes lecciones o suba otros videos, considera suscribirte a este canal. Gracias por ver y hasta pronto.